Vamos a meternos de lleno en la gigantesca transformación económica y social que vivió España en el siglo XIX. Un proceso que, básicamente, demolió un sistema que llevaba siglos en pie para construir desde los cimientos una nación moderna. Y esa era, ni más ni menos, la pregunta y el tremendo desafío al que se enfrentaron los liberales españoles. Su objetivo era nada menos que desmantelar por completo una estructura que estaba anclada en el pasado. Pero claro, para entender la magnitud de esta revolución, primero tenemos que ver qué es lo que querían cambiar, cuál era el problema. Y ese problema tenía un nombre: el antiguo régimen. Y es que este sistema, el antiguo régimen, se basaba en algo muy simple, pero a la vez inamovible: la tierra. Todo, absolutamente todo, giraba en torno a ella. A ver, para que nos hagamos una idea de la escala, más de la mitad de toda la riqueza que se generaba en España venía de la agricultura, y 2/3 de la población trabajaban en el campo. La tierra no era parte de la economía, la tierra era la economía. Pero ¿cuál era el gran problema? Pues que la mayor parte de esa tierra, el auténtico motor del país, estaba bloqueada. No se podía comprar, no se podía vender, estaba fuera del mercado. Y claro, esta parálisis económica, este atasco, sumado a la ruina que dejaron las guerras napoleónicas, hizo que el sistema, que ya no diera más de sí. Era insostenible. El país, económicamente, estaba paralizado. Entonces, ¿qué hicieron los liberales? Pues plantearon una solución radical, un ataque en 3 frentes contra la idea misma de propiedad que había existido hasta entonces. Muy bien, su plan fue una especie de ataque en 3 fases. Vamos a ver cómo estos 3 grandes pasos cambiaron España para siempre. Lo primero fue ir a por la base del poder feudal. Se acabó eso de que los señores nobles fueran jueces y casi reyes en sus tierras. Pasaron a ser simplemente propietarios. Grandes terratenientes, sí, pero ya sin ese poder para impartir justicia o cobrar impuestos arbitrarios. El segundo golpe fue a los llamados mayorazgos. ¿Qué eran? Pues eran esas enormes propiedades familiares que no se podían ni dividir ni vender. Pasaban intactas de generación en generación. Al eliminarlos, por primera vez esas tierras de las grandes familias nobles podían salir al mercado. Imaginen el cambio. Y llegamos al tercer paso, que fue sin duda el más drástico de todos, la famosa desamortización. Aquí el Estado directamente expropió y sacó a subasta pública todas esas tierras que estaban en manos muertas, sobre todo las de la Iglesia y las tierras comunales de los municipios. Vale, la tierra ya está en el mercado, ya se puede comprar y vender. ¿Y ahora qué? Pues ahora tocaba construir una economía moderna de verdad sobre esa nueva base. Lo que hicieron fue levantar un muro de protección. Pusieron aranceles altísimos para que los productos de fuera, tanto el grano como los bienes industriales, no pudieran competir. La idea era crear una especie de circuito cerrado, un mercado nacional, donde la industria catalana le compraba el trigo a Castilla y Castilla le compraba los textiles a Cataluña. Y ojo, que faltaba una pieza clave para unificar la economía: el dinero. Centralizaron todo el sistema financiero, y el paso definitivo fue darle al Banco de España el monopolio para imprimir billetes. A partir de ahí, por fin, había una sola moneda para todo el país. Pero claro, una transformación tan bestia no solo afecta al dinero o a la propiedad, cambió la sociedad entera, de arriba a abajo, destruyó el viejo orden y creó uno nuevo. Se acabó. Ese mundo antiguo de estamentos donde se era noble, clérigo, campesino por nacimiento, simplemente se evaporó y en su lugar surgió una nueva realidad, una mucho más directa: la sociedad de clases. Ahora lo que mandaba era el dinero, la propiedad. Y esto nos lleva a ver quiénes fueron los grandes ganadores y perdedores, porque el resultado fue, en esencia, una nueva élite riquísima. ¿Quiénes la formaban? Pues la vieja nobleza, que se las apañó para quedarse con sus mejores tierras como propiedad privada, y la nueva burguesía, que compró masivamente las tierras de la Iglesia y los ayuntamientos. Los perdedores, pues la Iglesia, que perdió su poder económico, y sobre todo, la inmensa mayoría de los campesinos que perdieron el acceso a las tierras comunales y se quedaron, literalmente, sin nada. Y como es lógico, esta nueva situación tan desigual, tan polarizada, no tardó en generar una reacción, y muy potente además. De repente aparece una nueva clase social gigantesca: gente sin tierras, los jornaleros en el campo y los obreros en las fábricas de las ciudades. Trabajaban en unas condiciones durísimas, y sin los antiguos gremios que les daban cierta protección, ¿qué hicieron? Pues lo que era inevitable, empezaron a organizarse. Y de esa organización nacieron los 2 grandes movimientos obreros que van a marcar toda la historia contemporánea de España. Por un lado, los anarquistas de la CNT, muy fuertes en la industria catalana y en el campo andaluz. Y por otro, los socialistas de la UGT, con Pablo Iglesias a la cabeza.
Estos movimientos pedían cambios radicales, como la jornada de 8 horas, y su fuerza fue creciendo y creciendo, lo que provocó muchísimas huelgas y una conflictividad social enorme. O sea que, en resumen, al intentar solucionar el problema del antiguo régimen, se creó un problema totalmente nuevo, un conflicto de clases que antes no existía de esa manera. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuál fue el coste de todo ese progreso? Porque sí, el proyecto liberal construyó la España moderna, pero a la vez cavó unas zanjas sociales profundísimas que iban a definir al país durante todo el siglo siguiente. Y es que, si seguimos el hilo, vemos que esas desigualdades que nacieron en el siglo XIX, esa fractura tan brutal entre una élite propietaria y una masa de trabajadores sin nada, fue el caldo de cultivo perfecto para los conflictos sociales que décadas más tarde desembocarían en la Guerra Civil. Una historia que conecta directamente una cosa con la otra.